queridos amigos, a Sabiduría de lo Alto. Les invito para que meditemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 19 al 21. En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces lo avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les contestó: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, después de escuchar este breve texto del Evangelio de San Lucas, debemos de tener en cuenta lo siguiente. Primero, Jesús en este Evangelio, lejos de despreciar a su madre, lo que hace es ensalzarla y ponerla como modelo, porque ella sí que escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Segundo, recordemos que Jesús no vino a abolir la ley de Dios, sino a darle plenitud. Y la ley de Dios dice en el cuarto mandamiento que hay que honrar al padre y a la madre. Y Jesús, por supuesto, que cumplió a cabalidad ese cuarto mandamiento. Recordemos que Jesús no era como los maestros de su tiempo, que decían una cosa, pero hacían otra. No, Jesús cumplía lo que decía, por eso siempre actuaba con autoridad. Tercero, el Evangelio dice: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Padre, ¿entonces María tuvo más hijos? No. Y la razón es muy simple. En el mundo hebreo se llamaban hermanos y hermanas no solamente a los que compartían un mismo padre y una misma madre, sino que llamaban hermanos y hermanas a los parientes más cercanos. La razón es que las familias, al vivir una vida tan precaria, tan pobre y tan sencilla, a lo mejor vivían en una misma casa. No pensemos nosotros que las viviendas de la época de Jesús hace 20 siglos eran como las viviendas de hoy, porque las viviendas de hoy, cada núcleo familiar tiene su propia vivienda, así sea pagando arriendo. No, en la época de Jesús normalmente la vivienda era un lugar para pasar la noche y refugiarse de la intemperie en la noche. Pero las casas no eran propiamente un lugar para pasar la vida, para vivir la vida. No, porque la vida se vivía afuera, trabajando. Y por eso normalmente en una vivienda vivían varios parientes que compartían un techo, y que al compartir el mismo techo se les llamaba hermano, hermana. Por eso hermano o hermana se le decía al abuelo, a la abuela, al nieto, a la nieta, al tío, a la tía, al primo, a la prima, al sobrino, a la sobrina. Pues bien, este Evangelio dice: tu madre y tus hermanos. Muy seguramente quienes acompañan a la Virgen eran primos de Jesús y no hermanos de sangre, porque si hubieran sido hermanos de sangre, el Evangelio hubiera dicho los hijos de María, y en ninguna parte de los 4 evangelios se habla de los hijos de María, sino que se habla de los hermanos de Jesús. Y ya sabemos lo que significa la palabra hermano en el contexto del pueblo hebreo. Ahora bien, alguno podría decir: bueno, padre, pero el Evangelio habla de los hermanos de Jesús. Es verdad, Jesús tuvo más hermanos, pero no hermanos de sangre, no son hijos de María. ¿Y cómo podemos comprobar que esos hermanos de Jesús no son hijos de María? Muy sencillo. Lean la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 5 al 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 5 al 6. ¿Qué dice esa cita bíblica? Dice que Jesús apareció a Cefas y luego a los 12, y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros ya murieron. Pregunto, hermanos, ¿cuántos hermanos según la Biblia tenía Jesús?
Más de 500. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿podemos decir que sus hermanos de Jesús eran hijos de María? No. ¿Puede una mujer dar a luz a más de 500 hijos? No. No. Por último, todos los que somos bautizados llamamos a Dios Padre, Padre nuestro, y todos somos hermanos en el Señor. Ven que yo me refiero muchas veces en estos podcasts como hermanos a ustedes. Claro, somos hijos de un mismo Padre. Por eso con la Virgen María estamos todos los que somos hermanos en el Señor, queriendo buscarle y amarle. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.